continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. A la sombra de la dictadura venezolana, Daniel Ortega en Nicaragua construye y fortalece cada día más un régimen autoritario, utilizando las mismas herramientas represoras que le han permitido al chavismo estar en el poder desde hace cerca de 20 años. La noticia. Para este jueves nuevamente están programadas movilizaciones ciudadanas que exigen de manera pacífica un cambio de gobierno. El punto clave de esta noticia: Daniel Ortega ya completa 12 años en el poder consecutivos como presidente de Nicaragua. El punto clave de la noticia: siguiendo casi que el mismo libreto adoptado por Nicolás Maduro, Ortega arremete con represión contra las protestas antigubernamentales que desde el pasado 18 de abril han dejado un total de 674 presos políticos y por lo menos 500 muertos. La prensa independiente también ha sido objeto de ataques. 3 medios de comunicación y 9 ONGs fueron allanadas el pasado fin de semana. Ante la grave situación de derechos humanos, el próximo jueves los nicaragüenses saldrán nuevamente a marchar a las calles de Managua. Las manifestaciones que comenzaron desde abril terminaron convertidas en un clamor social: la renuncia de Daniel Ortega. ¿Cómo queremos a Nicaragua? ¡Libre! Sin embargo, el mandatario no cede. Por el contrario, la respuesta ha sido la de acentuar su autoritarismo. Conspiración armada. A la cruel represión de las protestas, que deja centenares de muertos y presos políticos, el régimen nicaragüense sumó una medida a todas luces arbitraria y violatoria de las libertades democráticas. Declaró ilegales las protestas, lo que por ende criminalizó el derecho a la libertad de reunión pacífica. Porque este gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han violentado todas las normas, toda la pirámide jurídica, legislando a través de decretos, legislando a través de comunicados. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, alegan que las movilizaciones son, según ellos, un intento de golpe de Estado, discurso similar al que utiliza su fiel aliado, el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo. A imagen y semejanza del chavismo, la concentración y perpetuación de Ortega en el poder es innegable, tanto que muchos analistas consideran que Nicaragua no ha logrado romper con los fantasmas del autoritarismo. En el 79, con la llegada de Daniel Ortega, también se queda casi 10 años, un poco más de 10 años, hasta que llega la democracia en los años 90 con la elección de Violeta Barros de Chamorro. Pero ese periodo entre los 90 y hace aproximadamente unos 5 años no se logró consolidar la idea liberal de la democracia. Por ello, Ortega pasó de ser un dictador que ganó la guerra en la década de los 80 a ser ahora un dictador, pero con un perfil autoritario mucho más fuerte y casi de derecha. Aunque gobernó entre 1979 y 1990, desde enero de 2007, este líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional es quien lleva las riendas del poder de forma ininterrumpida, poder que no parece dispuesto a soltar. Bajo su mandato, con el control mayoritario del legislativo, logró modificar la Constitución e instaurar la reelección presidencial indefinida. Si los golpistas quieren llegar al gobierno, bueno, que busquen el voto del pueblo. El régimen de Nicaragua despojó de sus escaños a 28 diputados opositores en 2016. Ese mismo año, por orden de Ortega, tampoco hubo observación electoral en los comicios generales. Ortega fue candidato único gracias a una orden judicial que excluyó a la oposición del proceso. Economía mixta, pluripartidismo y no alineamiento en política internacional. Ese era nuestro compromiso. Por lo tanto, no se nos ocurría, aún teniendo la fuerza, ir con el pueblo, con los campesinos, con los trabajadores, a tomar el poder.
Tanto el Consejo Supremo Electoral como la Suprema Corte de Justicia y todos los demás poderes están bajo control del gobierno de Ortega. Su mano de hierro contra la independencia de poderes y libertades civiles se ha extendido de igual manera a la prensa independiente con compra de medios, amedrentamientos y allanamientos policiales. Yo creo que estamos ante una copia del chavismo y del somocismo. Del chavismo porque es un populismo de nuevo cuño, pero también del somocismo en el sentido de tener un gobierno eminentemente autoritario. En el caso de Nicaragua se unen como un cóctel dos tendencias políticas que han sido desastrosas para Nicaragua y para América Latina. En los últimos 3 periodos consecutivos, cada uno de 5 años, el exguerrillero sandinista no solo consolidó su poderío personal, sino que lo amplió a una dinastía familiar. Para el actual periodo puso a su mujer de vicepresidenta. A juicio de muchos de los conocedores de la política nicaragüense, es ella quien realmente manda en el país. Tienen que saberlo. Todo el que atenta o intenta detener esta inmensa floración que hay en nuestra patria deben saber que es imposible detenerlo. Muy bien, yo los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche en Nicaragua y responder la siguiente pregunta. ¿Cree que las protestas sociales que sacuden al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua podrán poner fin a este régimen antidemocrático o por el contrario logrará él seguir aferrado al poder como lo ha hecho su homólogo y aliado Nicolás Maduro? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas del día de hoy. Está en los estudios de NTN 24 Edgar Genier, jurista internacional, ex embajador de Nicaragua en Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro tenerlo hoy aquí en este espacio, analizando lo que ha sucedido en los últimos días, que nuevamente vuelve a poner los reflectores de la opinión en Nicaragua. En Miami, Florida, quiero saludar a Carlos Arches Berzaín, es director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado y politólogo y magíster en Ciencia Política y Sociología. Bienvenido a La Noche. Encantada, buena noche, un saludo a usted, al distinguido embajador y a toda la importante audiencia. Voy a comenzar, como usted lo dice, con el ex embajador Edgar Genier. Llama mucho la atención, señor ex embajador, lo que ha venido sucediendo en Nicaragua. Cientos de muertos y en el fondo es como si no sucediera nada, porque es una situación que se repite, pero en el continente parece no existir una sensibilidad y una atención clara frente a lo que pasa en su país. ¿A qué cree usted que responde esto? Jefferson, realmente la dictadura Ortega Murillo rebasó los límites de la ley internacional. Ha hecho caso omiso a los pronunciamientos, a las denuncias ante los organismos internacionales de derechos humanos, así mismo como en la OEA y en las Naciones Unidas. Obviamente las protestas ejercen presión a lo interno, pero mientras la comunidad internacional se limite simplemente a pronunciamientos, el régimen seguirá reprimiendo y actuando de forma criminal contra los ciudadanos, contra el pueblo de Nicaragua. Es importante señalar que el mismo derecho internacional que él está violando nos proporciona instrumentos, herramientas que nos permiten como comunidad internacional y como países actuar con dictaduras que están reprimiendo a sus pueblos. Sí. Entonces, esta situación no va a acabar mientras la comunidad internacional no tome acciones de forma contundente. Señor embajador, ¿y qué tipo de acciones cree usted que podrán ser efectivas para que no suceda lo mismo que ha pasado en Venezuela? Muchos consideraban en algún momento que la caída de Nicolás Maduro en medio de las protestas ciudadanas era inminente y vemos a un régimen atornillado en el poder que el próximo 2 de febrero va a cumplir 20 años en el poder. ¿Qué tipo de acciones cree usted que serían contundentes para frenar a Daniel Ortega en Nicaragua? Mira,
nosotros dejamos solo a ese pueblo. Nosotros abandonamos Venezuela. La comunidad internacional abandonó al pueblo venezolano. Hoy estamos sufriendo todos las consecuencias de haber dejado solo al pueblo venezolano. Ese error que cometimos con Venezuela, yo ahora aprovecho para hacerle un llamado a la comunidad internacional y que recapacitemos, que dejemos a un lado la hipocresía, que dejemos a un lado la diplomacia que caracteriza la hipocresía en estos tiempos para actuar y no repetir el error que se hizo con Venezuela. Ahorita es momento de actuar en el caso de Nicaragua porque después nos vamos a lamentar. Exigimos acciones contundentes de la comunidad internacional porque esto no puede permitirse. Se están violando derechos humanos, se están matando personas. Solo el último fin de semana, 4 medios de comunicación y 9 ONGs fueron allanadas por el régimen de Daniel Ortega. Voy a Miami, Florida. Señor Berzaín, ¿qué opinión tiene usted sobre esa pregunta que le planteaba al ex embajador? ¿Cree usted que se repetirá el caso de Venezuela en Nicaragua? ¿Terminará Daniel Ortega atornillado en el poder luego de más de 9 meses de protestas? El caso de Nicaragua no es un caso aislado, hay que mirar esto en el contexto de la región, en el contexto hemisférico. Y en ese contexto lo que vemos es un grupo de dictaduras llamadas del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que están integradas, lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que hasta hace poco controlaban el Brasil con Rousseff, Argentina con Kirchner, una serie de países del Petrocaribe y controlaban la Organización de Estados Americanos con la administración del secretario Insulza. Eso ha cambiado y hay un proceso de reversión de la dictadura hacia la democracia en las Américas y las batallas que se están librando en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en la propia Cuba son batallas de recuperación de la libertad. En ese contexto hay que ver el problema de Nicaragua y Nicaragua no va a repetir lo que ha pasado en Venezuela y Venezuela tampoco se va a quedar estática porque hay un movimiento primero de los pueblos. El pueblo de Nicaragua no está inerme, el pueblo de Nicaragua está luchando, el pueblo de Venezuela está luchando, el pueblo de Bolivia está luchando, el pueblo de Cuba se está empezando a expresar. Pero además hay un movimiento regional. La Organización de Estados Americanos ha cambiado su contexto y aunque ha tardado en reaccionar en el tema de Nicaragua y todavía no reacciona como debiera en el tema de Bolivia, está muy clara en el tema de Cuba y Venezuela y eso va a avanzar. La mayoría de los países en el contexto regional ha conformado un grupo que es el Grupo de Lima, que es un grupo para recuperar la democracia y señalar la dictadura de Venezuela, que tiene que ser ampliado a la defensa de la libertad y la democracia en Nicaragua, en Bolivia y en los países afectados. En esta dinámica, yo creo que lo que está sucediendo hoy día en Nicaragua con los actos de barbarie, con la violación a los derechos humanos y con los crímenes que está cometiendo el dictador Ortega, están bajo la observación de la prensa libre internacional, de los países democráticos y de los líderes democráticos de la región y del mundo, y eso no va a quedar así. El pueblo nicaragüense está, en mi criterio, luchando por su libertad y democracia y no va a tardar en obtenerla, en recuperarla. Ortega va rumbo a la caída y lo saben. Hablaba el ex embajador Genier de acciones concretas de la comunidad internacional. Esta conversación la hemos tenido varias veces en el caso venezolano. En el caso particular de Nicaragua, ¿qué tipo de acciones concretas cree usted que debe tener o debe asumir o debe liderar la comunidad internacional para que no suceda lo mismo que está pasando en Venezuela? Le repito, más de 20 años este régimen en el poder, la comunidad internacional emitiendo sus críticas, el Grupo de Lima emitiendo sus sanciones, pero un régimen atornillado en el poder y la gente sufriendo las consecuencias de una dictadura. Mire, yo creo que ya se han empezado a tomar acciones importantes. El denominado NICA Act, que ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, es algo muy importante. Estados Unidos ha empezado a poner presión
quitar visas y a establecer situaciones de aislamiento económico a Nicaragua. Nicaragua es un país con una dependencia económica mucho más grande que el de Venezuela y no va a aguantar. Ahora viene la presión con el nuevo gobierno del Brasil, de Bolsonaro, y viene una dinámica regional donde el hilo más delgado es el hilo de la fragilidad económica de la dictadura nicaragüense, donde al propio tiempo se están cometiendo actos de barbarie y de violación de derechos humanos increíbles. Más de 400 muertos, cerca de 1000 presos políticos, torturas, en los últimos días expulsión de entidades defensoras de los derechos humanos, agresión a los medios de comunicación, violación de la libertad de prensa. Eso no puede durar. Y en esa dinámica el aislamiento internacional tiene que ser mucho más rápido y mucho más concreto, y para eso son buenos reflexiones y programas como el suyo, para que los diplomáticos, los políticos, los líderes de la democracia se den cuenta que casos como el de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba no se pueden tolerar porque representan una amenaza para todos los países democráticos y para todos los líderes democráticos del mundo. Y en este punto me gustaría agregar algo muy importante. La semana pasada se han reunido en La Habana, Cuba, con el pretexto de la reunión de los países del ALBA, que es un organismo que casi no existe, los dictadores de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia. ¿Para qué se han reunido? Se han reunido por 2 días con carácter de emergencia, para articular mecanismos de búsqueda de soporte para sujetar sus dictaduras que se están cayendo. Sí. Y después de esa reunión, el dictador Ortega ha aumentado las presiones y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Es como si fuera un libreto, señor Genier. ¿Hasta dónde este libreto de represión que ya vimos en Venezuela, incluso en algún momento lo vimos en Bolivia también, hasta dónde toda esta represión está logrando su objetivo? ¿Está realmente la sociedad civil en Nicaragua con temor en las calles? ¿Eso ha disminuido las protestas? Hay que entender que este es una dictadura, un régimen de tildes fascistas. Ya la humanidad ha vivido este tipo de experiencias que a través de la historia hemos conocido, y estos patrones que tienen esta naturaleza criminal es la que se está aplicando en el caso de Nicaragua. Te cito un ejemplo. Todos los dirigentes de la sociedad civil están siendo vigilados las 24 horas. Hay paramilitares en las oficinas, o lo que era en las oficinas, porque las saquearon de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones no gubernamentales. Hay paramilitares las 24 horas vigilando en sus viviendas a dirigentes de la sociedad civil, y asimismo también a ciudadanos nicaragüenses que salen a protestar y que se han manifestado en contra de los abusos y los atropellos de este régimen. ¿Esa es la operación limpieza, embajador? Podríamos llamar operación limpieza porque abarca desde las ejecuciones extrajudiciales que ya hasta la saciedad se han denunciado ante la comunidad internacional, como los desplazamientos forzados, que son condenables desde el punto de vista del derecho internacional penal. Entonces, todos estos elementos que caracterizan a esta dictadura son de naturaleza fascista y no se pueden permitir. Quiero hacer la salvedad en el caso de Colombia. Colombia está a punto de caer en la orbe de estas mafias del crimen organizado que se disfrazan de socialismo del siglo XXI. Pero Colombia tiene que actuar, porque mañana se va a lamentar. Colombia tiene que tomar una actitud más beligerante en estos momentos ante la situación que está viviendo Nicaragua. No lo hizo con el caso de Venezuela, es momento de rectificar. Preguntabas cuáles eran las acciones concretas que se deben tomar. Sí. Rompimiento de relaciones diplomáticas. Exigimos que
que la comunidad internacional rompa relaciones diplomáticas con esta dictadura. ¿En ese momento todavía hay embajadores de América Latina en Managua? Claro, claro. No ha habido rompimiento, no ha habido una acción contra... ¿Y a qué cree usted que Lo que responde pasa es que eso? la comunidad internacional se ha limitado simplemente a pronunciamientos, a denuncias, pero eso ya lo vimos. Ya lo vimos que no va a... ¿Y por qué cree usted que mantienen los embajadores en Managua? ¿Suelen ser más complacivos con una dictadura de izquierda que de derecha? No estemos hablando de una dictadura de izquierda, Jefferson. Estas son mafias, mafias que se entronaron en el poder, mafias del crimen organizado y que no lo van a soltar. Si la comunidad internacional no despierta, va a ser lamentable. Por eso estamos exigiendo rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a Colombia tener relaciones con Ortega? Mira, hay dos empresas de Colombia que están en Nicaragua, Mineros S.A. y el ingenio Mayagüez. Estas empresas están perdiendo, y están prácticamente en cero, porque la situación de Nicaragua no permite llegar a tener una vida económica que le garantice a cualquier empresario estabilidad. No, la situación se está empeorando cada día y esto está afectando a nivel regional. Por eso digo que tarde o temprano toda esta situación nos va a afectar a todos como países latinoamericanos. De hecho ya se sienten algunos coletazos. Embajador, desde el inicio de las protestas antigubernamentales, en el mes de abril, la orden del régimen de Daniel Ortega siempre ha sido utilizar la fuerza, tal y como usted nos lo explicaba. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en estas manifestaciones han muerto más de 350 personas, mientras que otras organizaciones registran más de 500 víctimas mortales durante las movilizaciones. Por estos vejámenes, tanto Daniel Ortega como su esposa, Rosario Murillo, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. ...2018 fue un año donde cientos de madres nicaragüenses lloraron a sus hijos víctimas de la represión. Fue un año donde el sonido de las cacerolas se mezcló con el de los disparos. Aquí, el humo de las bombas lacrimógenas envolvió los gritos de inconformidad. Este asesino está haciendo lo que él quiere con nosotros. Por favor, ayúdennos. Siempre vamos a estar en la calle. En Nicaragua marchó desde el más chico hasta el más viejo. Pero también fue el año donde las armas que deberían ser utilizadas para defender al pueblo fueron utilizadas contra él. Tiene miedo el pueblo de Nicaragua, simplemente saben que somos la mayoría, los que queremos una nación digna, democrática, con justicia y con libertad. A eso es que le tiene miedo el régimen. Fue un año más, donde Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dejaron claro que están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse atornillados al poder. Así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones. Bueno, pues, ellos tienen que esperar a que lleguemos al 2021. Esto es Nicaragua, una nación centroamericana sumergida en una de sus más profundas crisis sociales, donde la muerte producto de la represión a las manifestaciones pareciera rondar las calles desde el mes de abril, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales en rechazo a varias reformas impulsadas por Daniel Ortega, pero que derivaron en un descontento generalizado a su gestión. Nosotros somos libres, Nicaragua es libre y tenemos que manifestarnos donde nosotros queramos, porque las calles son del pueblo, no solamente le pertenecen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo. Vamos a seguir en la calle denunciando justicia, democracia, libertad, libertad de todos los prisioneros políticos, a los secuestrados políticos por el régimen. La crisis ha dejado 325 muertos desde abril según datos de la CIDH, aunque otras organizaciones cifran en 545 las víctimas mortales, de los cuales el régimen solo reconoce 199. Además, el número de presos políticos asciende a 610, a quienes Ortega tilda de terroristas. Tengo un sobrino que me lo mataron por la bala de un francotirador, que este gobierno
asesino lo mató. Y por eso estoy aquí, porque pienso que ya no solo por los 309 muertos, sino porque no hayan más jóvenes muertos, que el pueblo, la sangre del pueblo no siga corriendo. A pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al régimen de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos a manifestantes y opositores, el régimen no da su brazo a torcer e incluso refuerza su brazo represor. Hasta ahora, ni los muertos, ni la iglesia, ni los estudiantes, ni las miles de personas que a diario salen a protestar, ni la comunidad internacional han logrado persuadir a Daniel Ortega de que es hora de dejar el poder. Por el contrario, así culpa a sus detractores de una crisis que por ahora no vislumbra un pronto final. Han ensangrentado a Nicaragua. Volvemos a los Estados Unidos, a Florida, con Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado y politólogo. Señor Berzaín, me impacta mucho lo que dice el embajador Jenier. Asegura que en ese momento todo el cuerpo diplomático de los países de América Latina tiene su embajador en Managua. ¿Cómo entender esa gran contradicción? Por un lado, un régimen antidemocrático que reprime de manera violenta las protestas pacíficas y por el otro lado, unos embajadores de América Latina que continúan reconociendo como legítimo a un régimen que reprime violentamente a sus ciudadanos. Es necesario que los países de las Américas y del mundo procedan como recomienda el embajador. Y lo tienen que hacer porque este sistema de represión que usted está mostrando con el reportaje y la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se producen en Nicaragua, no es que es un libreto parecido al de Venezuela, es la metodología de control político de la dictadura castrista de Cuba, que se ha expandido a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia. Hacen exactamente lo mismo en estos países, que es el uso indiscriminado de la fuerza con la presencia y el asesoramiento de grupos de expertos cubanos encargados en represión, encargados en tortura, encargados en este tipo de tareas, que matan a mansalva, que apresan, que lastiman y torturan a la gente. Lo que está pasando en Nicaragua no es un hecho aislado, es el hecho más importante en este momento y la reacción que se propone, no solamente de retiro de embajadores, sino de aislamiento de ese régimen para forzarlo económicamente a que deje el poder, es algo que urge. Y yo le mencionaba hace un momento que se han visto datos importantes, la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la verificación de estos hechos criminales es un avance muy importante. En eso está mucho más avanzado el tema nicaragüense que el tema venezolano, donde ni se ha permitido una investigación de ese tipo. El NICA Act de los Estados Unidos y las acciones que ese gobierno ha empezado a tomar, pero es importante que la Organización de Estados Americanos y los miembros, los Estados miembros, signatarios de la Carta Democrática Interamericana, pongan en marcha ese mecanismo y procedan a la ruptura de relaciones, al retiro de los embajadores y a cuanta medida de presión internacional sea posible para forzar al régimen de Ortega y de Murillo en Nicaragua a abandonar el poder y permitir que el pueblo recupere la libertad y la democracia. Señor Berzaín, señor Jenier, voy a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando la situación que enfrenta Nicaragua a propósito de la preocupación que generan los hechos del último fin de semana. 4 medios de comunicación fueron allanados por oficiales del régimen nicaragüense y al mismo tiempo 9 ONGs también fueron allanadas en horas de la tarde el día sábado. Esto lo estaremos analizando en la segunda parte de este programa La Noche. Quiero invitarlos a que sigan participando, enviando sus mensajes a través de numeral La Noche Nicaragua con este hashtag en Twitter y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree que las protestas sociales que sacuden al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua podrán poner fin a este régimen antidemocrático o por el contrario logrará seguir aferrado al poder como lo hizo o lo ha hecho su homólogo y aliado Nicolás Maduro? Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche.
Continuamos en este programa La Noche. Siguiendo un libreto dictatorial que socava la democracia, Daniel Ortega no solo se conforma con reprimir las manifestaciones que piden su renuncia, sino también arremete contra los medios de comunicación independientes. Recientemente ordenó allanar varias revistas y diarios críticos a su gestión y le quitó el estatus legal a 9 organizaciones defensoras de los derechos humanos. Trajeron a los llanos. Fiel al estilo chavista, el régimen de Daniel Ortega también utiliza la fuerza para amordazar a todo aquello que sea crítico a su gestión. No solo silencia a opositores con medidas judiciales, a estudiantes con represión y a la Iglesia Católica con medidas hostiles. También declara ilegal a organizaciones defensoras de los derechos humanos y ordena cerrar medios de comunicación. Sus víctimas más recientes fueron 3 medios y 9 ONGs. Una de las revistas selladas fue Confidencial, un medio digital con más de 2 décadas de funcionamiento. Carlos Fernando Chamorro, uno de sus periodistas, protestó frente a las instalaciones de la policía para exigir explicaciones, pero su manifestación derivó en un nuevo episodio de represión. Aquí lo que ha ocurrido es un acto vandálico de un robo perpetrado por la Policía Nacional, que ha sido convertida por su jefe supremo, por el dictador Daniel Ortega, en una organización delincuencial. Esto es un robo, es un ataque contra medios de comunicación independientes, es un ataque contra la libertad de prensa, la libertad de expresión. Esta escalada de represión provocó una contundente reacción de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, que exigió al gobierno que deje de perseguir a los opositores y acosar a la prensa crítica. Es la policía orteguista con sus paramilitares. Y ellos actuaron así. Todo lo que han hecho es absolutamente ilegal, sin orden de allanamiento, sin ningún proceso judicial. Entonces, que cuando alguien opera fuera de la ley, organizadamente y con armas, ¿cómo se le llama? Bandas del crimen organizado. Sin orden judicial, los efectivos policiales se llevaron documentos, vehículos y motocicletas, propiedad de los medios de comunicación y las ONG, en lo que constituye, según la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua, en una clara violación al derecho de asociación y de expresión. Vamos a Ciudad de México. Hasta ahora integramos a Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a tu público. Señor Roberto Roch, ¿entra la represión en Nicaragua en una nueva etapa al ejecutar este tipo de ataques a la libertad de prensa como los que sucedieron el último fin de semana? Yo creo que es muy importante que compartamos todos, especialmente en América Latina, pero también en el resto del mundo, que lo que estamos presenciando es una cancelación de cualquier barniz democrático o de legalidad que pudiera tener el régimen de Daniel Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa, a la que pertenezco, estuvo hace algunos meses en Managua y presenció manifestaciones estudiantiles, tuvo entrevistas amplias con representantes de la prensa, particularmente con Chamorro, el director de Confidencial, también con líderes eclesiásticos, y en todos los casos recogimos un esfuerzo del Estado nicaragüense para silenciar a la sociedad, para aplastar cualquier voz disidente e imponer, como lo hacen todas las dictaduras, el consenso de un silencio absoluto. Creo que debemos tener mucha conciencia, digamos, de que al régimen de Nicaragua no se le puede llamar más que una dictadura. Señor Yanie, ¿por qué cree usted que en ese momento el foco de la represión está hacia los medios de comunicación? ¿Entran estas acciones del régimen en una nueva etapa? Obviamente, el régimen, la dictadura, después de haber asesinado a más de 500 ciudadanos nicaragüenses, después de haber reprimido manifestaciones, después de haber realizado capturas ilegales y secuestro, porque tenemos más de 1.200 presos políticos en las mazmorras de la dictadura orteguista. Entonces, esta es otra etapa para intimidar a los medios, que son los que están diciendo qué es lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, por una parte, Ortega trata de acallar
a través del crimen al pueblo y por otro lado trata de tapar, crear una cortina de humo reprimiendo a los periodistas independientes y a todos los medios que se han atrevido a criticar a la dictadura. Sí. Señor Roberto Roque, ¿iba a plantear algo sobre ese punto en particular? Sí, creo que creemos ver en la CIP una frustración enorme del presidente Ortega y de su camarilla, incluida su presidenta Rosa Murillo, por una frustración porque pese a todas las presiones, incluso frente a estos allanamientos, sigue habiendo una voz libre de periodistas cada vez más acarrolada, por supuesto, más acosada, más amenazada. Es enorme la lista de agresiones que han sufrido los medios de comunicación en Nicaragua. Han incendiado estaciones de televisión con el personal adentro, han aventado artefactos explosivos, han hecho, como ocurrió en los últimos días, saqueos de los equipos, de las computadoras, han amedrentado, amenazado a periodistas, pero la voz de muchos periodistas sigue ejerciéndose de manera independiente, apoyados en las redes sociales, apoyados en proyectos digitales. Sigue habiendo espacios en la televisión y en la prensa críticos al régimen. Yo siento un síntoma de desesperación por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa. Señor Roberto Roque, ¿usted ha tenido contacto con los periodistas del Confidencial, con Carlos Fernando Chamorro, con quien hemos intentado comunicarnos en los últimos minutos, pero no hemos tenido suerte, no hemos podido lograr la comunicación, pero ellos han hablado directamente con la Sociedad Interamericana de Prensa, contándoles a ustedes lo que les sucedió el pasado fin de semana? Sí, hemos tenido contacto con su equipo, hemos intentado directamente con él. María Elvira Domínguez, nuestra presidenta, entiendo que ha tenido algún tipo de comunicación con Chamorro, a quien tuvimos oportunidad de saludar durante nuestra visita a Managua y expresarle, reiterarle nuestra solidaridad y nuestra condena con la necesidad, insisto, de que la opinión pública internacional, los medios, pero también los gobiernos, tomen medidas más contundentes contra el régimen nicaragüense por violentar cualquier principio de libertades, de respeto a la comunidad, de normas internacionales, de estándares democráticos. Señor Roberto Roque, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por habernos acompañado desde Ciudad de México. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Señor Carlos Sánchez Berzaín, vuelvo con usted a Florida, en los Estados Unidos. ¿Usted cree que realmente Daniel Ortega es vulnerable frente a presiones internas de la comunidad internacional? ¿O por el contrario, esto realmente no le importa dentro de la estrategia que tiene para continuar en el poder? Es muy vulnerable porque, de nuevo, hay que mirar el tema de Nicaragua en el contexto regional. La dictadura de Ortega en Nicaragua nunca hubiera existido si la dictadura de Cuba no se hubiera expandido con el dinero que le llevó Chávez y que le permitió expandirse a Venezuela, expandirse por las Américas, controlar la OEA y llegar hoy día en un nivel de disminución de fuerza a controlar Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son 4 las dictaduras. Y de esas 4 dictaduras, la que está haciendo crisis hoy día es la de Nicaragua por los hechos de violencia que está ejecutando Daniel Ortega después de la reunión que ha sostenido la semana pasada en La Habana, Cuba, con el pretexto del Grupo del ALBA, con Díaz-Canel, con Castro, con Evo Morales y con Maduro. Se han reunido los dictadores para defenderse y han puesto en marcha acciones de agresión mucho más fuertes que estamos viendo como resultado de eso en Nicaragua. También hay acciones de ese tipo en Bolivia, hay acciones de ese tipo en la propia Cuba y en Venezuela. Este es un grupo transnacional de delincuencia organizada que ha tomado el poder expandiéndose desde Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia y que controla a través de mecanismos criminales ese poder.
contra el cual la comunidad internacional tiene que ser mucho más activa, tiene que ejercer mucha más presión, pero desde la prensa, desde la opinión pública, desde los niveles académicos, de los grupos de estudio, de las instituciones, de las universidades, tenemos que ser claros en señalar que este es un grupo dictatorial, no es un fenómeno nacional nicaragüense, es un fenómeno transnacional que tiene además el apoyo de grupos criminales como las FARC de Colombia y de países como Rusia, con influencia de algunos grupos terroristas árabes, una simulación todavía no clara de la China y el temor de que el nuevo gobierno de México, que ha anunciado que va, por ejemplo, recibir médicos esclavos de Cuba, tenga una posición de política exterior favorable a estos regímenes. En esa dinámica lo que hay que hacer es primero señalar al gobierno de Nicaragua como una de las dictaduras de crimen organizado de este grupo de dictadores. Señor Berzaín, debo marcar una pausa comerciales, pero antes quiero que me responda brevemente. ¿Qué impacto tiene la llegada de Andrés Manuel López Obrador para que regímenes como el de Daniel Ortega terminen fortaleciéndose pese a enfrentar en el campo interno una ilegitimidad bastante alta? El anuncio de López Obrador de que ha de practicar la denominada doctrina Estrada de 1930, que está superada por el derecho internacional actual, es una mala noticia. Esperemos que cambie esa posición y que López Obrador no se convierta en un soporte de las dictaduras de crimen organizado de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Señor Yáñez, ¿qué opinión tiene usted sobre el impacto que puede tener la llegada de la izquierda a México de Andrés Manuel López Obrador? ¿Esto termina siendo un tanque de oxígeno para regímenes como el de Daniel Ortega también? Bueno, espero que en el actuar del nuevo gobierno de México esté ante todo la mesura y la racionalidad, porque como lo dije, ya esta situación de Nicaragua trasciende cualquier enfoque geopolítico. Aquí se trata de la seguridad, la paz y la estabilidad, no solo de Nicaragua, sino de toda la región. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis. Vamos a estar hablando de la situación que enfrentan los presos políticos. Según cifras de organizaciones humanitarias, son 674 personas que por protestar por razones políticas en este momento están en las cárceles del régimen. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Estamos con Edgar Yáñez, ex embajador de Nicaragua en Colombia, y también nos acompaña Carlos Sánchez Berzaín en Miami, Florida. Señor Yáñez, Daniel Ortega cumplirá el próximo 10 de enero 12 años en el poder, 12 años gobernando a Nicaragua. Durante ese tiempo, ¿ha logrado este régimen desarticular, desaparecer a la oposición democrática? Prácticamente, si estamos hablando de partidos políticos, no existe oposición. Desde un inicio, Ortega se propuso comprar conciencias y lo que queda de los partidos políticos están involucrados en esta situación de represión y masacre. Estamos hablando de los partidos políticos que están representados en este momento en la Asamblea Nacional, que popularmente se le llama la chanchera. ¿Y por qué le dicen la chanchera? Porque, bueno, eso viene siendo desde la época de Somoza, pues, cuando habían diputados que se plegaban al oficialismo. Sí, la controla completamente Daniel Ortega. Lo que le llaman aquí ustedes la mermelada, prácticamente. O sea, compras conciencias y te ganas aliados.
Entonces, la estrategia desde un inicio de Ortega, desde que llega al poder, es comprar conciencias, y lo logró. Señor Genier, hablábamos de 674 presos políticos, que es una cifra bastante conservadora con respecto a las que usted maneja. ¿Los presos políticos en Nicaragua tienen derecho a un abogado, tienen derecho a un debido proceso? ¿Pueden por lo menos enfrentarse a un juez que los juzgue de manera imparcial? Totalmente, no se respeta el debido proceso, son juicios ficticios al estilo de la dictadura o del régimen de Stalin cuando se hicieron las famosas purgas del ejército en la llamada Unión Soviética. Y estamos prácticamente en manos de jueces inescrupulosos que lo que interesa a ellos es quedar bien con el dictador y no hay ninguna garantía desde el punto de vista procesal o no hay un respeto incluso a las mismas leyes en Nicaragua. Entonces tenemos un sistema que está encima de la ley que no se respeta. Ya tenemos 12 años de este tipo de abusos que viene sufriendo el pueblo de Nicaragua. Sí. Vamos a Miami, Florida, señor Sánchez Berzaín. En todo este contexto que hemos venido hablando y ya en la parte final con lo que quiero concluir es... ¿Cómo cree usted entonces que se sostiene en este momento Daniel Ortega en el poder? ¿Cuáles son esos factores de poder que permiten que él siga gobernando luego de 12 años? La fuerza, la relación internacional con las otras dictaduras de crimen organizado, Cuba, Venezuela, Bolivia, la influencia que ejercen en relaciones con otras dictaduras y otros gobiernos que los sostienen desde fuera, pero básicamente un sistema criminal. Esto que usted acaba de describir con los presos políticos es también parte de la metodología castrochavista. Se llama la judicialización de la represión política. No hay en estos regímenes división e independencia de poderes. Los jueces son jueces del régimen, los congresistas son congresistas del régimen, las autoridades electorales son empleados del régimen. Y esos jueces que son empleados del régimen, que forman parte de un sistema que debería ser independiente, judicializan, simulan procesos judiciales para acusar a inocentes y convertirlos en presos. Los presos políticos en Nicaragua son esos, lo mismo que en Venezuela, que en Bolivia, que en Cuba. Es gente inocente que solo defiende la libertad, a la que se le acusan de una serie de delitos que nunca han cometido, se le achacan los crímenes que comete el régimen y los encarcelan, los torturan, les privan de su libertad y los someten a todo tipo de vejaciones. Insisto, este no es un tema aislado de Nicaragua. En Nicaragua está pasando hoy día lo que pasa hace decenas de años en Cuba, lo que pasa desde hace años, casi 20 años en Venezuela con el régimen de Maduro y antes de Chávez. Lo que pasa también en Bolivia, donde Evo Morales tiene presos políticos, tiene perseguidos políticos, más de 1.200 exiliados políticos, y el sistema es el mismo. Y se sostienen por la fuerza, por el engaño y por el crimen organizado que incluye el narcotráfico en sus operaciones de soporte de ese tipo de regímenes que están totalmente al margen de la ley. Señor Berzaín, pero se pregunta también... nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter si no existe una posición constituida, porque ese fue una de las grandes estrategias de este modelo del socialismo del siglo XXI que fue aplicado no solamente en Nicaragua, sino también en Venezuela, evidentemente en Bolivia, y tuvo unas pequeñas semillas en Ecuador. Y no es otro sino acabar con la oposición. En este caso, en Nicaragua, si no hay oposición, ¿qué alternativa queda frente a este régimen si llega realmente a caerse, como muchos esperan que suceda en los próximos meses?
En dictadura no hay oposición porque el régimen liquida la oposición y la que hace aparecer como oposición es generalmente oposición funcional. Esto que ha señalado el embajador, gente manejada por el régimen, sobornada por el régimen o amenazada por el régimen que funge y simula ser opositor. Lo que hay frente a las dictaduras es resistencia y cuando las dictaduras caen, el cuerpo social, la sociedad se regenera y ahí están los liderazgos. No hay que tener miedo a la caída de las dictaduras porque en toda la sociedad hay liderazgos vivos. La gente que está luchando hoy día en Nicaragua por la libertad y la democracia, desde las universidades, desde las escuelas, desde las calles, desde los obreros. Y hay aquí una reflexión. Es hora de que los empresarios de Nicaragua se incorporen a la lucha contra la dictadura, porque la burguesía, los empresarios, los ricos de Nicaragua están bajo sospecha de ser cómplices de la dictadura. Se ha difundido muy ampliamente en América y en el mundo que la gente rica y poderosa de Nicaragua ha sido y es socia del dictador Ortega desde hace mucho tiempo y está de una manera u otra socapando la situación de lo que pasa en Nicaragua. Y eso lo denuncia el pueblo nicaragüense, el pueblo lo sabe. Señor... Y es la hora de que esos empresarios de una vez se pongan contra la dictadura porque ese será el punto de quiebre que puede ayudar al pueblo a rescatar su libertad. Señor Jenny, ¿hay complicidad de los gremios, de los poderes económicos con esta dictadura al interior de Nicaragua? ¿No son conscientes del riesgo que representa este pacto con el diablo, como muchos columnistas de opinión lo califican en Nicaragua? Obviamente hay mucha complicidad, hay mucha complacencia, teniendo las posibilidades de actuar, de ir a la par de las demandas de libertad y justicia del pueblo de Nicaragua, ellos han optado por mantener una actitud cómplice, complaciente y de una u otra manera incluso hasta mojigata, porque ellos tuvieron la oportunidad desde un inicio de parar esta situación si hubieran tomado todavía están a tiempo de tomar la decisión para enfrentar a la dictadura como se debe. De lo contrario, se están poniendo al lado de la dictadura y corren el riesgo de ser enjuiciado en un proceso penal internacional. Señor Jenny, el tiempo se me agota. Quiero hacer una última pregunta. ¿Ustedes tienen planeado interponer una querella internacional por delitos de lesa humanidad contra Daniel Ortega? ¿Ante qué instancia la van a interponer ustedes y cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde quieren llegar con esta demanda internacional? Bueno, estamos trabajando como equipo para iniciar un proceso penal contra Ortega, Rosario Murillo, su familia, miembros del ejército, miembros de la policía, altos mandos de estas dos instituciones que han participado en crímenes y funcionarios del régimen que han actuado como cómplices. Se está trabajando de manera coherente y coordinada con juristas internacionales en varios países, menciono algunos, Brasil, España, Argentina, México. ¿Ante la Corte Penal Internacional o ante qué instancia? Ante una instancia internacional. Están evaluando. Pues, señor Edgar Jenny, ex embajador de Nicaragua en Colombia, consultor, activista de derechos humanos, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Usted que también es víctima directa del régimen de Daniel Ortega, no puede regresar a Nicaragua porque inmediatamente sería un nuevo preso político. Por esa razón está por fuera de su país. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. En Miami, Florida, señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Como siempre, es un gusto contar con su análisis aquí en nuestro programa. Sí, un pequeño agregado final. Adelante. Una de las cosas que hay que pedirle a los países de América Latina es aplicar la Convención de Palermo contra el crimen organizado.
Más allá de que se hagan las acciones internacionales ante la Corte Penal Internacional, que son procesos que tardan, lo que hay que hacer es aplicar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional a Ortega, a su esposa y a todos sus cómplices. Eso es muy rápido y los juicios se pueden abrir en la competencia de cualquier país, que puede ser la propia Colombia, que puede ser Brasil, Estados Unidos, y el ejemplo para eso es el caso que se ha tramitado en algún momento respecto a la FIFA y al crimen organizado transnacional. Es el momento de aplicar la Convención de Palermo, que está firmada por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba y por Bolivia, contra esos grupos de delincuentes que controlan el poder en esos países, contra Maduro, contra Ortega, contra Morales, contra los casos Díaz-Canel. Señor Berzaín, muchas gracias. El tiempo se nos ha agotado. Se nos agota el tiempo muy brevemente, embajador, que el tiempo se me agotó. Yo quiero agregar como parte esa posibilidad de actuar las sanciones, que no solo sean sanciones de Estados Unidos, y la aplicación de la Carta Democrática y el rompimiento de relaciones diplomáticas de manera urgente e inmediata. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. En La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.